RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediatamente desde España. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la autora Leticia María Ruiz Rodríguez. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?, para analizar los resultados electorales en España, ¿no? Entonces, eso es lo que nos convoca esta mañana. Doctora Leticia María Ruiz Rodríguez, qué gusto saludarla, muy amable por atender esta comunicación. Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias. ¿Cómo analiza, ayúdenos a una primera aproximación, los resultados obtenidos ayer en las elecciones? El Partido Popular, si bien es cierto, ganó las elecciones con 136 escaños. El Partido Socialista ha quedado como una segunda fuerza política con 122, pero parece ser que ninguno de los dos bloques reúnen en principio los representantes suficientes como para llegar a una mayoría absoluta. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se proyecta hacia adelante? Claro, pues efectivamente, como nosotros tenemos un sistema parlamentario, no basta con ser el partido más votado ni el que más escaños tiene, como bien indicaba. Entonces, lo que puede suceder de aquí en adelante es que, bueno, pues ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, inicien rondas de negociación con otros partidos políticos para lograr una mayoría absoluta, ¿no? Eso es un poco lo que se viene de aquí en adelante. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues lo primero quizá que hay que decir a nuestros radioyentes es que esto ha sido una gran sorpresa, porque las encuestas vaticinaban la victoria del bloque de derecha, del Partido Popular y de Vox. Y sin embargo, lo que hemos visto es que el Partido Socialista, un partido que en las encuestas aparecía más desgastado, no solo se ha mantenido, sino que ha conseguido dos escaños más, ¿no? Entonces, bueno, pues la noche electoral de ayer nos dejó esa gran sorpresa, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un entendimiento? ¿Usted, dentro de la experiencia, dentro del análisis político, considera que es una situación muy complicada para España? Bueno, es una situación complicada, pero no es nueva, ¿no? España tiene un sistema que ha ido acentuando el nivel de multipartidismo en los últimos años, y al tener una oferta partidista fragmentada, pues es normal que nos enfrentemos a este tipo de situación, como sucede en otros países europeos, ¿no? El entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista para una gran coalición al modo alemán es impensable ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el margen de maniobra sería el Partido Popular negociar posiblemente, por supuesto, con Vox, que es el partido de derecha radical, y quizá con el Partido Nacionalista Vasco, y esa sería una posibilidad en la que quizá al Partido Nacionalista Vasco se le pediría abstenerse. Esa sería una posible vía, y la otra vía sería un poco reeditar una coalición como la que ahora mismo ha tenido España, que sería una coalición del Partido Socialista con un partido de izquierda radical y con socios nacionalistas. Lo que pasa es que esos socios nacionalistas en estas elecciones han visto mermados sus apoyos. Es decir, que el Partido Socialista ha salido fortalecido de estas elecciones, pero los socios nacionalistas han tenido un peor rendimiento electoral. Entonces hay que pulsar un poco cómo de disponibles o cómo de deseosos están los nacionalistas de reeditar esta coalición con el Partido Socialista. Eso es un poco otra de las claves de incertidumbre, ¿no? Estamos dialogando con la autora Leticia María Ruiz Rodríguez, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, experta en partidos políticos, y acaba de culminar una estancia académica en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Doctora Ruiz Rodríguez, en estas circunstancias, ¿por qué es que, de una u otra manera, quien sale fortalecido es el bloque del PSOE? ¿Y por qué se debilitó el bloque de la derecha? ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad?
A ver, el bloque de centro-derecha en sí se ha visto fortalecido. Es decir, el Partido Popular ha mejorado mucho el número de escaños. Los que han disminuido en apoyos es la derecha radical, es Vox. Vox. Entonces, claro, lo que ha sucedido en estas elecciones es que existía como una sensación por las encuestas de que se iba a producir un cambio, ¿no? Y que el Partido Popular iba a tener un mejor desempeño del que finalmente ha tenido. Eso un poco como que nos nubla la visión para apreciar que en realidad el Partido Popular ha conseguido muchos más escaños que en las pasadas elecciones, ¿no? Entonces, digamos que por ponerlo en términos coloquiales, el Partido Popular experimenta una amarga victoria y el Partido Socialista, aunque es el segundo partido, por lo tanto ha sido derrotado, sin embargo ha experimentado una dulce victoria porque los pronósticos apuntaban a que se iba a desplomar el apoyo que iba a recibir el Partido Socialista. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Retomando un poco su pregunta, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, por una parte el Partido Socialista ha tenido un entendimiento con el entorno nacionalista y sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, donde hay muchos escaños en juego, se ha valorado esto. Son dos regiones en las que ha existido paz social después de años muy convulsos, ¿no?, por la tensión nacionalista. Entonces, bueno, pues probablemente el electorado haya valorado la capacidad de entendimiento del Partido Socialista con los nacionalismos, ¿no? De hecho, en estas dos comunidades el Partido Socialista ha tenido un gran repunte. Por otra parte, había mucha gente deseosa de votar al Partido Popular, de votar a una derecha moderada, pero se ha ido fraguando una narrativa por parte de la izquierda del peligro que tenía pactar con la derecha radical, pactar con Vox, ¿no? Y entonces, bueno, pues probablemente eso en la última semana de campaña las encuestas no lo han sabido captar, tanto esta parte que he comentado del nacionalismo como el miedo a la derecha radical, ¿no? Entonces, bueno, pues el resultado que hemos vivido ayer bebe un poco de esos, digamos, de esas dos tendencias, ¿no? Aquí un poco lo que se está comentando es cómo el Partido Socialista, tras un inicio de campaña muy poco afortunado, después de un debate que tuvo con el líder del Partido Popular, como que fue un debate en el que él salió, Pedro Sánchez, el actual presidente, salió muy mal parado del debate, se ha experimentado una remontada clarísima, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el Partido Socialista ha sabido leer mejor las claves de lo que el elector quería, ¿no? Y entonces ha reforzado esta narrativa de ojo que el Partido Popular, su intención es pactar con la derecha radical, ¿no? Y eso pues probablemente nos haya llevado a este escenario en el que los dos partidos están muy cercanos en número de votos, se separan solo por 170.000 votos, si no recuerdo mal, pero tienen una diferencia de escaños superior a la decena, ¿no? Pero en realidad estamos ante una situación de un cierto empate en términos de votos entre los dos partidos, ¿no? Los observadores internacionales, le comento, tienen una visión de lo que podría ocurrir en las próximas horas en España, ¿no? Porque ¿qué tanto es posible que Sánchez pueda repetir como presidente con el apoyo de Sumar? Y lo otro es muy complicado, dicen que Feijóo puede llegar a ser presidente. ¿Esto se presenta así? Claro. Sí y no. En España, por cómo está establecido en nuestra Constitución, en un principio el rey llama a conversación al partido con más votos. Entonces va a llamar a Feijóo. Y Feijóo, el líder del Partido Popular, manifestó ayer su intención de intentar gobernar. ¿Esto qué significa? Intentar tejer algún tipo de apoyos, ¿no? Las probabilidades de que esto llegue a buen puerto no las sabemos todavía, estamos en los primeros compases. En caso de que él fracase, entonces sí, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, podría iniciar ese proceso, ¿no? Y ahí sí se trataría, como comentábamos antes, de reeditar los acuerdos con los socios nacionalistas y, por supuesto, de mantener el apoyo de la coalición de izquierda y de comunistas, que es Sumar, ¿no? Ahora, si no hay acuerdos concretos, no hay acuerdos viables, ¿es posible que se vuelvan a repetir elecciones hacia adelante, doctora?
Sí, efectivamente, como usted bien dice, es un escenario que ya ayer sus colegas de profesión aquí en España comentaban, ¿no? Que se hablaba de un escenario de nuevas elecciones en diciembre. Nosotros ya hemos vivido eso en el pasado. Hemos tenido nuevas elecciones por una falta de entendimiento entre los partidos políticos. Es bastante lamentable, ¿no? Volver a meter a toda la ciudadanía en una movilización electoral en la que probablemente se vayan a repetir resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio confiemos en que haya capacidad de entendimiento entre los partidos políticos y prime el interés de los ciudadanos, pero sí, como bien dice, eso es posible, ¿no? Esto sucede en los parlamentarismos con muchos partidos políticos. Hay países, por ejemplo Holanda, que pueden tardar un año en formar coalición. Nosotros tenemos un plazo de tiempo, ¿no? Ahora, esto también pone en el tapete la situación de los partidos políticos, ¿no? La fragmentación a la que se ha llegado. Sí, efectivamente. A pesar de que tenemos un Congreso menos fragmentado que en el pasado, lo que vemos es que los partidos políticos tradicionales, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, que nucleaban o articulaban el voto de los moderados de su espacio ideológico y de los más radicales, ¿no? Respectivamente, esto era el caso, lo que sucedía en el Partido Socialista y en el Partido Popular, pues han experimentado han surgido competición a ambos lados del espectro político y entonces, pues, como bien señala, tenemos un escenario más fragmentado. Pero en estas elecciones lo que hemos visto es que los dos partidos tradicionales han recuperado parte de su fuerza, no a los niveles de antes, pero digamos que ahora estamos en un cuatripartidismo bipolar, ¿no? Es decir, con dos grandes polos. Ahora, mirando un poco ya el contexto de cómo se presenta la situación en España, ¿no ha pesado mucho la crisis política, la inestabilidad en estas elecciones? ¿Qué ha pesado más, el sentido ideológico, los pros y contras? Pues fíjese, si usted me hubiera hecho esta pregunta hace una semana, yo habría dicho que la situación económica iba a ser clave. Estamos en un país con unos niveles de inflación altísimos, que ha vivido una crisis energética, que ha sido un invierno duro para muchísimos españoles, ¿no? Y que, bueno, pues muchos españoles están sometidos a una carga impositiva muy elevada, ¿no? Entonces, hubiera pensado hace una semana que esto era la clave de las elecciones. Estos resultados electorales lo que nos llevan a pensar es, lo primero, en la fuerza de las dos comunidades autónomas con partidos nacionalistas, ¿no? Que, bueno, pues el electorado ha decidido ceder su apoyo al Partido Socialista en vez de seguir manteniendo el apoyo a partidos nacionalistas que han disminuido en sus niveles de apoyo, pero sobre todo yo creo que lo que ha pesado es el miedo a un recorte de derechos si el Partido Popular pactaba con Vox y se reeditaban coaliciones que se han vivido o que se están viviendo en la actualidad en determinadas regiones donde Vox está gobernando con el Partido Popular. Ahí Pedro Sánchez fue muy hábil. Después de las elecciones municipales, que el PSOE experimentó hace poco tiempo, experimentó una derrota. Después de las elecciones, Pedro Sánchez convocó elecciones al día siguiente. Y eso lo que logró es que el ciudadano tuviera muy cerca en su retentiva los procesos de negociación en este caso, entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Es decir, la sensación de si damos el apoyo al Partido Popular, puede que eventualmente gobierne con Vox, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que el miedo a Vox y la movilización de la izquierda en la última semana de campaña habrían pesado más que este voto en clave económica, ¿no? O sea, si lo graficamos, un miedo a la ultraderecha. Sí, sí, efectivamente. Vox ha bajado en apoyos, eso es un dato importante, ha bajado en apoyos y además el Partido Popular no ha logrado capitalizar parte del voto, por ejemplo, de Ciudadanos, precisamente por la percepción que tenía el elector. Ciudadanos, que era un partido de centro-derecha, ese voto de Ciudadanos no lo ha podido capitalizar el Partido Popular por ese miedo que tenía el electorado más moderado a Vox. Y esto, a su vez, pues ha servido para movilizar a la izquierda, ¿no?
el miedo a la derecha radical. Doctora Leticia María Ruiz Rodríguez, yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, muy ilustrativa y sobre todo mirando todo un panorama de lo que ocurre en estos momentos en España. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional para el Perú. Muy amable, muy gentil de su parte. Un saludo a Perú, un abrazo. Gracias. Conversábamos con la doctora Leticia María Ruiz Rodríguez, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense en Madrid. RCR, la red que comunica y une al Perú.